Buen día a todos. Bueno, en este video quisiera presentar algunos ejemplos sobre diagramas de fuerzas internas usando vigas con cargas puntuales y tal vez otro ejemplo con fuerzas distribuidas. Entonces, en este ejemplo, como pueden ver, hay cargas puntuales. Estos dos son momentos puntuales y estas son fuerzas puntuales en X y Y. Y entonces, bueno, el primer paso, como vieron en el video anterior, o pueden ir a buscarlo, es evaluar la estabilidad y determinación. En este caso no lo voy a hacer, voy a saltar de una vez a las reacciones. Y entonces, el primer paso es trazar el DCL, el diagrama de cuerpo libre. Y entonces aquí, este es 3 kilonewton metro. Entonces, este por ser un patín, tiene una única fuerza, le vamos a llamar a este el punto A y a este el punto B y a este C. Entonces, esta tendría una fuerza A y E nada más porque es un rodillo o un patín. En B sí existen dos fuerzas, en X y Y, porque es una articulación y aquí está en voladizo. Entonces, ahí no hay reacciones. Entonces, en base a esto podemos resolver, por ejemplo, si empezamos con sumatoria de fuerzas en X, tenemos Px más 5 kilonewtons igual a cero, entonces Bx es igual a negativo 5. Fuerzas en Y. Ahora, para fuerzas en Y, primero deberíamos de hacer momentos, porque tenemos dos fuerzas en Y y si no nos quedaría dos incógnitas en una ecuación. Por ejemplo, podemos hacer alrededor de A. Entonces vamos a tener primero los momentos, negativo 6 más 3. Ahora aquí estamos usando convención positiva en esta dirección y por eso es negativo 6 y positivo 3. Luego, más 11 por 8, que sería esta fuerza por todo este brazo, y más BY por 6, que igual es esta fuerza por este brazo, y ambos generan momento positivo alrededor de A, porque va en esta misma dirección. Entonces esto es igual a 0, y de aquí podemos despejar fácilmente BY, y esto nos va a dar menos 14,67. 167, perdón. Ya tenemos dos. Y la última que nos falta es a Y. Pues ahora sí podemos hacer fuerzas en Y. Esto tiene que ser igual a 0. A Y más BY. Y ojo que aquí estoy siguiendo el DCL. No importa que este sea negativo. Ahorita lo hice positivo porque estaba para arriba. Más 11 igual a 0. Esta parte. Entonces ahora puedo saber que BY es negativo 14,167. Entonces ahora sí meto el signo aquí y despejo a Y, que sería negativo 11 más 14,167. Esto es positivo 3,167. Ok, entonces ahora, ya sabiendo esas fuerzas, puedo generar los diagramas de carga. Entonces, en este caso, sí hay una fuerza axial generada por este 5 en X. A veces no es tan común trazar los diagramas de carga axial, pero lo hice a propósito para que vean, por ejemplo, cómo se puede hacer eso. Es más común hacerlo en armaduras, porque son estructuras que únicamente tienen carga axial, pero también puede hacerse puede existir alguna viga que tenga carga axial y también flexión y corte.
Pues, por ejemplo, empezando por la axial, le vamos a llamar P al corte B y al momento M. Esto va a ser más, menos. Unidades, todas están en kilonewtons. Ahora, el primer tramo entre A y B en realidad no tiene carga axial porque si ustedes hacen un corte aquí, tendrían, cortan y ven hacia la izquierda, en realidad solo existe A y E, que sabemos que es 3,167, y aquí habrían tres fuerzas internas desconocidas. Pero si hacemos fuerzas en X, este es cero. En realidad aquí el momento no va a ser cero y el corte tampoco va a ser cero. De hecho, el corte va a ser igual a Y. Pero el axial sí es cero. Entonces, en conclusión, todo este tramo hasta AY tiene fuerza interna cero en X o axial. Luego, aquí sí tenemos una fuerza BX puntual que es igual a 5 negativo. Entonces, esta nos genera un salto en el diagrama. Ahora, para saber hacia dónde es el salto, la convención que se usa es que negativo es compresión. Y de hecho, también si lo ven aquí, eh, perdón, sería tensión en este caso, porque esta fuerza originalmente va hacia la derecha, pero el negativo en realidad nos cambia el signo aquí. Entonces este tramo se está estirando 5 kilonewtons, ¿verdad? Esta va hacia la izquierda, esta va hacia la derecha, entonces está como en tensión. Por lo tanto, tensión es positivo. Y luego esta fuerza nos genera un salto que regresa el diagrama a cero, pero toda esta parte está en positivo 5. Si fuera compresión, entonces ya saben que es de este lado. Bien, ese sería el diagrama de axial. Ahora, corte, igual kilonewtons. Aquí podemos seguir positivo arriba, negativo abajo. Ahora, corte es todas las fuerzas que están en dirección Y. Entonces, a Y es 367. Entonces, subimos aquí 3,167. Luego, todo este tramo de aquí entre A y B no tiene ninguna fuerza en Y. Y por lo tanto tampoco hay cargas uniformes, entonces esto es constante. De hecho, todo esto vale 3,167. Ahora, aquí hay un salto BY, negativo 14,167, entonces esto nos lleva 3,167 menos 14,167, nos lleva a negativo 11. Luego entre B y esta fuerza de 11 no hay fuerzas en Y, entonces es constante. Y luego esta fuerza de 11 nos regresa a cero el diagrama. Y de aquí en adelante se queda igual a cero, ¿verdad? Porque toda esta parte no tiene ningún corte. Digamos, pueden hacer el mismo ejercicio de cortar y ver hacia la izquierda. Y entonces van a ver que únicamente tienen 5, el momento de 3 y estas tres fuerzas que si hacen sumatoria de fuerzas en Y van a ver que esta es cero. Porque no hay ninguna otra fuerza en Y. Ok, entonces ese sería el diagrama de corte. Vamos a borrar un poco acá. Ahora para el diagrama de momento, en realidad, antes de hacer el diagrama de momento, solo recordar que tal vez lo que más les va a servir aquí es saber que si vamos de arriba hacia abajo, sin contar el diagrama de carga axial, estamos integrando. Y si vamos de abajo hacia arriba, en realidad estamos derivando. Todo esto respecto a X. ¿Sí? Eh, el primero representa la carga uniforme
o la carga distribuida, puede ser, digamos, W de X, que en este caso es cero, porque no hay cargas uniformes o distribuidas. Entonces esto es cero. La segunda etapa es el corte. Entonces básicamente si ustedes integran la carga distribuida, tienen el corte. Y si integran el corte, tienen el momento. Y al revés, si derivan el momento, tienen el corte. Y si derivan el corte, tienen la carga distribuida. Eso es lo más importante para el trazo de diagramas. Pero nuevamente lo repito que la carga axial no tiene nada que ver ahí. Entonces, el momento, como sabemos que la integral del corte es el momento, entonces esta área lo que representa es el cambio en el diagrama de momento. No es el momento, sino el cambio entre este punto y este punto. Y lo mismo con esta área. Esta área representa el cambio del momento entre este punto y este punto. Entonces, ¿cómo se hace? Es partiendo del momento inicial. ¿Cuál es el momento inicial? Como aquí tenemos un patín, no hay ningún momento. La única forma de que hubiera un momento es que hubiera un empotramiento. O que hubiera algún momento como este 3, por ejemplo, puntual. Entonces aquí empezamos en cero. ¿Cuál es el momento aquí en B? Sería cero más esta área. Y esa área es 3.167, que es altura por la base, que es 6 metros. Recordando que esto es 6. Entonces eso nos da... ok, aquí disculpen. Aquí hay un salto, porque este momento puntual genera un salto. Se me olvidó esa parte. Entonces realmente hay que calcular únicamente esta área y después va a existir un salto. Entonces, el momento aquí sería 0 por 367 por 3. Esto es igual a 9.5. Lo que voy a hacer es bajar este punto aquí. Ahora, esto es positivo, por lo tanto, en realidad debería estar arriba. Lo que hacemos comúnmente es invertir los signos de este diagrama porque hay una relación entre el momento y la deflexión. En realidad es a través de esta ecuación, MSI por pi, en donde esta es la curvatura. Y la curvatura en realidad es la segunda derivada de la deflexión. Pero lo importante ahorita es saber que existe una relación entre estos dos y por eso es que nos ayuda a invertir estos signos. Entonces, en realidad el positivo está aquí, 9.5, y esto es kilonewton por metro. Ahora, como recuerdan que estamos integrando, ¿verdad? Aquí para acá, y el corte es una función constante. Entonces, esta tiene que ser una función lineal. Por lo tanto, de aquí para acá es una línea recta. Ok. Después tenemos un salto. Entonces, este salto de 6, en realidad, si seguimos nuestra convención, esto era positivo, entonces esto es negativo. Pero en los diagramas de momento, cuando tienen un momento negativo, el salto es opuesto, es positivo. Y por ejemplo, en este caso, cuando el momento es positivo, el salto tiene que ser al revés, negativo. Entonces, en este caso, momento negativo 6, el salto es positivo 6. Entonces aquí nos acercamos más del lado de los positivos. 9.5 más 6, 15.5, positivo. Y ahora seguimos avanzando para el punto B. ¿Cuál es el momento en B? Mi momento inicial aquí es 15.5 más el delta M, que sería el cambio, el área de ese tramo. 3.167 por 3 metros. Y esto es igual a 25. Continúo acá.
Ahora noten que estas dos líneas tienen la misma pendiente, son paralelas, porque el corte en realidad es la derivada del momento. ¿Verdad? Derivamos para arriba. Y entonces, este diagrama en realidad lo que representa físicamente es la pendiente del diagrama de momento, por esa relación. Y la pendiente en el diagrama de momento es siempre 3,167 entre A y B, es decir, 367 a 1, 367 a 1. Por eso son paralelas. Ok. Ahora, en el punto B no hay ningún momento, entonces no va a existir salto. Entonces seguimos avanzando con el área del corte. Entonces ahora mi momento inicial es 25. Pero ahora esta área es negativa, entonces menos 11 por 2. Esta distancia es 2. Esto es igual a 3. Entonces ahora, nuevamente, esto es una función constante. Integro me da una función lineal, pero ahora la pendiente es negativa, porque ahora sería como decir 11 a 1, pero negativo, ¿verdad? Recuérdense que estamos al revés y por eso es que esta pendiente es negativa. Entonces aquí llegué a 3, tendría que llegar como más abajo del 9,5. Pero sigo del lado positivo. Ok, luego no hay ningún salto aquí porque no hay momentos puntuales. ¿Qué hago? Tampoco hay área en corte y entonces este momento no va a cambiar porque es como decir momento inicial más el área de abajo del 0, 3. Entonces todo esto se mantiene 3. Finalmente, aquí sí hay un momento de 3 positivo, por lo tanto el salto es contrario, negativo. Y justamente me cierra el diagrama. Pero no es de que el momento sea 0 al final, ¿verdad? El momento es 3. Es solo que se tienen que cerrar siempre los diagramas. Ok. Bien, ahora un ejemplo de cargas distribuidas puede ser algo así, en donde tenemos una viga que está en voladizo, está empotrada del lado izquierdo y toda esta parte está en voladizo. Entonces, después de evaluar la estabilidad y terminación, ver que sí es estable y estáticamente determinada, pues podemos saltar a las reacciones. Entonces el diagrama de cuerpo libre aquí sería AY, AX, MA. En este caso de la sumatoria de fuerzas en X, AX es 0, pero entonces podemos avanzar con sumatoria de momentos en A. Tendríamos el momento MA positivo menos el área inscrita en esa carga W. Recuerden que W tiene unidad de fuerza partido longitud. Entonces, en realidad, para obtener la fuerza puntual, habría que multiplicar W por la distancia. Entonces, aquí tenemos WL. Esta es la fuerza equivalente al centro, que es el centroide de esa figura, un rectángulo, multiplicado por la distancia, que es L medios para el momento. L medios. Al final queda WL cuadrado medios. Y genera momento negativo respecto a menos PL, fuerza por brazo nuevamente. Y es negativo. Y esto es 0. La única incógnita es MA. Entonces directamente pasamos del otro lado, W al cuadrado medios, positivo más PL. Esta es la reacción en A de momento. Ahora, fuerzas en Y.
tenemos AY menos WL menos P. Esto es cero, por lo tanto AY es WL más P. Y listo. Entonces ahora nuevamente hacemos diagramas. En este caso no va a haber diagrama de carga axial porque es cero en toda la viga. Esto es corte, positivo, negativo, momento, negativo, positivo. Em, Aquí no hay unidad, no hay valores numéricos. Entonces ustedes pueden definir después que W es 30 kilolibras, eh, partido pie, por ejemplo, o algún otro valor, igual con P. Pero la idea es dejar todo en función de WL y P. Entonces, el corte inicial es igual a Y, WL más P, WL más P. Después, recuerden que de aquí hacia abajo estamos integrando. Entonces, así como calculábamos el área en corte, ahora vamos a calcular el área debajo del diagrama de la carga distribuida. Y esto va a generar el cambio en el diagrama de corte. No el corte, el cambio. Entonces, para saber cuál es el corte en B, tenemos que poner el corte inicial menos el área debajo de la carga distribuida. Sería WL. Estos dos se van y nos queda P. Entonces aquí tenemos P. Ahora, para saber cómo varía el diagrama entre A y B, si es lineal, si es parabólico, nuevamente sabiendo que integramos una función constante, esto es una función lineal, por lo tanto es sencillamente una línea recta. Y nuevamente por el concepto de derivada, ¿verdad? La derivada del corte es la carga uniforme, entonces esto tiene pendiente W a 1. Pero no es necesario ponerlo, digamos. Ahí, ahí ya tienen todo. Y, esta carga finalmente nos genera un salto hacia abajo igual a P, por lo tanto nos cierra el diagrama. Como le repito, todos los diagramas tienen que cerrar, pero eso no quiere decir que este corte sea cero, el corte es P al final. Y ahora el diagrama de momento podemos trazarlo a partir de esta área. Entonces el momento inicial, aquí sí tenemos un MA que es positivo, porque esto quedó positivo y positivo. Entonces, en realidad el salto va a ser negativo, porque es opuesto. W menos WL cuadrado medios menos P por L. ¿Cuál es el momento final? Momento inicial, menos WL cuadrado medios menos PL, más el delta M. Y el delta M es el área de esto. Entonces esto lo podemos dividir. También podrían como obtener la ecuación de esto, que si no estoy mal es menos WX más WL más P. Digamos, esto representa AX y esto representa B de la función lineal, AX más B. Podrían integrar esto, pero es lo mismo que calcular el área debajo de esta figura sencilla. Y entonces podemos calcular el área del rectángulo, que es P por L, y luego el área del triángulo, que es WL por L medios, altura por base partido 2. Entonces, esto sería más porque es un área positiva, P por L. Entonces, este es el área del rectángulo, más W por L es la altura,
por L medios. Acuérdense que la altura es solo esto, ¿verdad? No es todo, porque hay que restarle P. Y entonces este es el área del triángulo. Ok, entonces este se va con este, doble cuadrado medios, y este se va con este. Entonces al final tenemos momento cero al final de la viga. ¿Cómo varía el momento entre A y B? Esta es una función lineal. Al integrar vamos a tener una parábola. Ahora, todavía existe la pregunta si esto es así o es así. Digamos, cóncava, positiva o negativa. Y la verdad es que como la derivada del momento es el corte. Esto, recuérdense que representa la pendiente del diagrama de momento. Y esta curva va en disminución. Eso quiere decir que la pendiente en el diagrama de momento también va a ir en disminución. Y eso se vería así. Si dibujan esto, el diagrama de corte tendría que ir hacia arriba, creciendo la pendiente, porque aquí está creciendo esto, ¿sí? Y también, si quieren ser más detallistas, en realidad esto en B no es exactamente el vértice de la parábola, es decir, pendiente cero, porque aquí todavía hay una pendiente P. Y entonces debería ser, digamos, cuesta dibujarlo, pero esta parte tiene pendiente W L más P a 1. Y aquí todavía hay una pendiente, digamos, P a 1, ¿verdad? Pero para efectos esquemáticos, digamos que está bien que no lleguen a ese nivel de detalle, pero sí es importante hacerla cóncava hacia arriba, ¿verdad? Y bueno, pues eso sería entonces el tema de diagramas. Si quieren ir un poco más lejos en cuanto a la deflexión de la forma de la deflexión, pueden usar el diagrama de momento en conjunto con esta ecuación. MSI por phi, estas dos son constantes, son propiedades de la viga. Phi es la curvatura y por lo tanto es una relación lineal. ¿Verdad? Es como graficar momento, curvatura, es una línea recta, ¿verdad? Y en donde la pendiente es EI. Pero lo importante aquí es que cómo nos puede servir el diagrama de momento para trazar la deflexión. Como todo el momento es negativo, siempre. Entonces la curvatura va a ser negativa también en toda la viga. Y curvatura negativa sería así, ¿verdad? Aquí también tenemos que respetar las condiciones de apoyo en el empotramiento. Un empotramiento tiene rotación cero, deflexión cero, y por lo tanto inicia así. Y toda la curvatura es negativa, y entonces esto es curvatura negativa. Así sería la deflexión. Ahora, si regresamos al problema anterior y usamos la misma estrategia, todo esto es curvatura positiva ahora. Eso quiere decir que la concavidad es así de la deflexión. Por lo tanto, siempre es cóncava hacia arriba, respetando estos apoyos. Aquí tengo que pasar por los apoyos. Debería de ser algo así la deflexión. Aquí no necesariamente la rotación tiene que ser cero, por eso, digamos, sí puede existir alguna pendiente aquí, ¿verdad? Porque no está empotrado. Pero algo así sería la deflexión, ¿verdad? Entonces esto siempre es concavidad positiva o curvatura positiva. Bueno, pues de esa forma se pueden resolver los diagramas y ya saben que si tienen alguna pregunta pueden escribirme en los comentarios.